Voces de Libertad llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a Voces de Libertad. Como ya lo hemos anunciado a través de las redes sociales y gracias a la mula, tenemos hoy la posibilidad de conversar, de analizar la situación del embarazo en adolescentes en nuestro país. Estamos precisamente ya en el cierre de lo que es la Semana de Prevención de Embarazo en Adolescente y debemos decir lamentablemente que es una situación que sigue afectando a adolescentes en el Perú. Independientemente del lugar donde nos encontremos, sabemos que esta situación siempre va a ser compleja y sobre todo plantea una clara vulneración a los derechos humanos de adolescentes. Y si hablamos de menores de 14 años, sin duda estamos hablando de violación sexual. Para conversar sobre este tema debemos enmarcarnos y conocer que la fecundidad de las mujeres en general, es cierto, ha ido disminuyendo. Sin embargo, cuando hablamos de embarazo en adolescente, esta situación no se da de esta manera. En América Latina, incluyendo en nuestro país, en el Perú. Y además debemos saber que América Latina es la región con más alta tasa de fecundidad en menores de 15 años. Entonces, situaciones que son necesarias analizar y sobre todo que son necesarias cambiar. Por eso nos planteábamos la pregunta, ¿es posible prevenir embarazo en adolescentes? Más aún en este momento o en los últimos años en realidad, cuando hemos conocido posiciones contrarias a una educación sexual integral o a promover el acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes. Quien año a año hace un análisis sobre esta situación y sobre todo plantea a partir de la evidencia propuestas también de cambios es la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Por eso vamos a hablar con dos de sus representantes y en primer término tengo que saludar a Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, quien está con nosotros y agradecemos la deferencia de aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está, Federico? Bienvenido a Voces de Libertad, aquí en La Mula. ¿Qué tal, Sofi? Un gusto estar contigo y efectivamente estamos frente a un tema que es sumamente importante. Casi mientras hablabas y te escuchaba hablar del cierre de la semana, yo decía, ojalá no se cierre, porque todavía estamos lejos de tener ese impacto que necesitamos para parar la pandemia del embarazo adolescente, en especial de las adolescentes tempranas, mejor dicho, de niñas, ¿no? De niñas madres. Parece que seguimos buscando mantener ese terrible récord de Guinness de tener la niña madre más joven de todo el mundo.
Así es, Fico, la verdad es preocupante porque además hasta suena repetitivo lo que nosotros año a año hemos demandado y sobre todo desde el espacio que tú presides, que es la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Precisamente desde su espacio ustedes han hecho un reporte al respecto y quien ha estado viendo de manera directa este documento es Wendy Albán, que es coordinadora del grupo de salud de la mesa, y también queremos darle la bienvenida para ir estableciendo una conversación entre los tres y esperando plantear algunas vías de solución a esta situación. ¿Cómo estás, Wendy? Un gusto también recibirte. Hola Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar acá y poder justamente hablar un tema tan importante en la cual tú también has sido parte, Sofía, y que creo que todavía seguimos con el mismo compromiso de siempre y con la misma fuerza para seguir trabajando sobre este tema tan importante, ¿no? Así es, independientemente de los lugares donde nos ubiquemos, vamos a seguir en la misma lucha y por eso me parecía oportuno poder hablar sobre este tema. Fico, hablemos sobre el trabajo de la mesa. Me parece importante también contextualizar el por qué la mesa de manera reiterada plantea como objeto de análisis y también de propuesta la situación del embarazo en adolescente en nuestro país. Quizás una primera cosa a destacar es que la mesa es un lugar de encuentro entre actores del sector público y de la sociedad civil. Y obviamente en el marco de ese encuentro lo que se busca es este objetivo de generar propuestas que nos permitan una lucha contra la pobreza. Y probablemente una de las señales más duras de pobreza es justamente la que está asociado al embarazo adolescente y a la situación en especial de niñas madres, ¿no? Porque estamos hablando de una afectación desde un momento muy temprano de la vida, un momento en el cual no se tienen todos los medios para que eso sea una decisión consciente e intencional. Es decir, para que no estás en el ejercicio de un derecho, sino estás siendo víctima de una agresión. Y esos son elementos sustantivos. La lucha contra la pobreza tiene como elemento fundamental garantizar una vida digna a todas las personas, con toda la plenitud de sus derechos. Y en estos casos tenemos una afectación que ocurre muy temprano en la vida y que la va a marcar permanentemente. Por eso es que es tan importante insistir en la responsabilidad que tenemos como Estado y como sociedad para garantizar que ninguna niña, niño sufra ninguna forma de violación y menos en el caso de las niñas y de las adolescentes que haya esta condición de embarazo, ¿no? Claro, hay una asociación de empobrecimiento y de embarazo en adolescente evidente, ¿no? Sí, porque miren, los estratos más altos también se producen violaciones, ¿no? Pero tienen otros medios para ocultar esa situación. Pero en el sector, y el derecho es igualmente violado en ambos casos, ¿eh? Entre claro, todos los estratos sociales, ¿no? Pero en el caso de los estratos más pobres, los recursos con los cuales se cuentan para administrar la situación, para superarla, son muchísimo menores, ¿no? Y eso hace más injusto, si es que se puede decir así, esta afectación al derecho, ¿no? Así es, y precisamente estamos viendo en pantallas el último reporte que se ha elaborado, Wendy, a nivel de cifras, ¿en qué estamos cuando hablamos de embarazo en adolescente? ¿Qué es lo que en este último informe ustedes reportan? En realidad, en este último reporte lo hemos vinculado mucho a mortalidad materna, ¿no? Tenemos hoy una situación grave en relación a cómo se están dando la cantidad de niñas que están siendo madres muy tempranamente, ¿no? Cuando vemos las estadísticas del Ministerio de Salud, lo que vemos es que hay un incremento de niñas, de madres, ¿no?, de 14 años, ¿no? Entonces creo que esto es importante mirar, de 11 a 14 años. Entonces creo que es importante tener en cuenta eso, como lo dice también UNFPA, ¿no?, en uno de sus mensajes el día de hoy, ¿no? Hoy, cada día, 4
niñas menores entre 11 y 14 años son madres, ¿no? Entonces, eso es una preocupación, ¿no? Que esto ocurra. El año pasado, el 2021, se han reportado 1.430 niñas entre 11 y 14 años que han sido madres, que han tenido un parto en un establecimiento de salud, ¿no? Y además también esta es súper preocupante porque se ha incrementado en 24% en relación al año 2020. Entonces estamos ya observando un incremento en el número de embarazos en niñas. Y como sabemos, en el ordenamiento legal peruano, todos los relaciones sexuales con menores de 14 años son consideradas violencia sexual. Entonces, eso lo estamos normalizando como si no ocurriera nada y estamos ante un caso, ante casos de violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que eso tenemos que ser bien enfáticos y fuertes sobre la situación que está pasando en relación a las menores de 14 años que están siendo víctimas de violencia sexual, ¿no? Sí. Y lo más duro ha sido el año 2020, en la pandemia, donde hemos tenido el número más alto de niñas, madres, menores de 12 años, ¿no? Estamos hablando de niñas de 10, de 9 años, de 10 años, de 11 años, que han sido madres. Alrededor de 20 niñas han sido, 20, 21, 22 niñas han sido reportadas, menores de 11 años. Entonces, eso es mucho más grave aún, sobre todo si lo cruzamos con la información estadística de los casos que son denunciados en el Ministerio de la Mujer, donde actualmente todavía tenemos un subregistro de denuncias, ¿no? Porque hay mucho temor también de denunciar estos casos dentro del ámbito familiar, porque sabemos que también hay un porcentaje alto de violaciones dentro del mismo hogar, ¿no? Entonces creo que ese es un tema muy sensible hoy. Y lo otro que nos preocupa en este reporte es qué está pasando con los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años. Como tú sabes, el INEI, a partir de la ENDES, nos saca resultados anuales sobre la situación del embarazo en adolescentes de 15 a 19 años. Y ahí, para el 2021, estamos observando también un incremento, ¿no? Estamos en 8.9%, pero vemos que hemos incrementado en relación al 2020 y por otro lado, hay 17 regiones del país que han incrementado el embarazo en adolescentes, ¿no? Claro. Y entre ellos, lo que más nos llama la atención es Ucayali, que ahora ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes y además ha incrementado en más de 10 puntos porcentuales si comparamos los años 2020 y 2021, ¿no? Entonces, Ucayali es una de las que más ha incrementado. La segunda que ha tenido más incremento ha sido La Libertad y la tercera es la región Amazonas. Entonces, nosotros cuando revisamos información estadística tanto del MINSA como del INEI, observamos que donde mayor concentración de embarazos adolescentes hay es en la zona nororiental del país. Entonces, creo que este es un dato que tenemos que ver, sobre todo sobre lo que tienen que hacer los decisores de políticas para abordar justamente estas áreas en las cuales estamos viendo una tendencia al incremento, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos embarazos en niñas, ¿no? Estamos hablando de niñas de 11, 14 años, el mayor número, ¿no? Según el MINSA, está en Loreto y en Ucayali, ¿no? En la selva. Entonces, ahí se cruzan varias cosas que estamos mirando, ¿no? Y por último, el otro tema que nos alerta es la mortalidad materna. Como tú sabes, en la pandemia de COVID se incrementó la mortalidad materna en el país y actualmente lo que estamos viendo es que hacia el año pasado se han reportado 45 muertes maternas en adolescentes. Estamos en el 2022 actualmente un 10.8% de muertes maternas, ¿no? Y hacia el año pasado, estas 45 muertes maternas en adolescentes menores de 19 años representaban el 9% de total de muertes maternas ocurridas en el país, ¿no? Sí, vamos a ir desagregando cada una de estas informaciones, pero me gustaría también analizar el por qué mantenemos la situación y el por qué no hay acciones concretas que nos permitan hablar de reducción de embarazo en adolescente y sobre todo de eliminación de brechas. Fico, en este punto, cuando nos
detalla Wendy la tasa de embarazo en adolescente y cómo las diferencias son notorias en la selva de nuestro país y en el norte de nuestro país. ¿Qué elementos consideras deberían considerarse para plantear algunas acciones afirmativas o políticas públicas específicas que nos permitan cambiar la realidad de estas adolescentes? Mira, creo que el factor clave debería ser educación. Y una educación que no debe esperar, ¿no?, que cumplas los 12 o los 14 años. Es una educación que tiene que ser integral desde el principio, ¿no? Me parece que eso es fundamental. La posición de cerrar los ojos, de no querer ver la realidad del embarazo, de la violación, hablemoslo directamente, ¿no?, de niñas, de adolescentes, ¿no?, es finalmente un nivel de complicidad con esa situación y por tanto se requiere una política pública activa, proactiva, ¿no?, de informar. Lo peor que se puede hacer es no desarrollar las capacidades de las niñas, de los niños, ¿no?, para poder dar cuenta de lo... A ver, me parece que se congeló la imagen, parece que tuvimos problemas con Fico. Seguramente volvemos y retomamos la comunicación en cualquier momento, pero nos hablaba Fico, Wendy, sobre educación, ¿no? Y esta educación de calidad que debería incluir una educación sexual integral y una educación con enfoque de género. Exacto, sí. Nosotros en este reporte de prevención del embarazo a adolescentes hemos hecho 18 recomendaciones, ¿no? Y dentro de las 18, una de las centrales justamente es el acceso a la educación sexual integral en el Currículum Nacional de Educación Básica. Lamentablemente, desde el Congreso hemos tenido algunos retrocesos y eso sí nos preocupa, sobre todo porque es esencial, como sabemos, bajo las evidencias internacionales, que tener educación sexual ayuda a prevenir estos embarazos tempranos, ¿no? Además, también a crear un proyecto de vida y también prevenir la violencia. Entonces, creo que todos estos elementos deben también ser parte del proceso de aprendizaje de los adolescentes, pero no solamente de los adolescentes, sino desde la niñez, ¿no? Sí, justamente de eso nos hablaba Fico. A veces hablamos de la educación sexual como que muy tarde, Fico, o en ningún momento también, dependiendo incluso del lugar donde te encuentres, porque no es necesariamente una política pública la educación sexual integral, por lo menos a nivel de aplicación, Fico. Perdón, no sé si ya recuperé. Sí, ahora sí. Sí, se te escucha, Fico. Ok, gracias. Efectivamente, lo que estamos viendo es convergente y da cuenta de cada uno de los aspectos del problema. Entonces, hay un tema de educación, un tema cultural también, un tema de recursos técnicos, de presencia del propio sector público, ya no solo mediante el lado de la educación, sino también a través de los servicios educativos. Y de verdad necesitamos que ambos servicios operen sinérgicamente y operen muy tempranamente para educar a los niños, a las niñas, pero también a los adultos, porque estamos, ¿no es cierto?, en un contexto, ¿no?, donde no se quiere ver el problema. Y es como dicen, ¿no?, como elefante en cristalería, ¿no? Es un problema sustantivo para el país y en especial para quienes son víctimas, ¿no?, en esta etapa de su vida tan temprana, ¿no? Y en el gráfico 1, si lo ponemos por favor, Carlos, en el gráfico 1 de la tasa o del total de adolescentes de 15 a 19 años alguna vez embarazada, vemos también notorias diferencias en torno a quienes están en situación de empobrecimiento, ¿no? Con respecto a quienes están en el quintil superior, ¿no? Un 16.5% y un no pobre, un 1.4%, ¿no? Quien tiene educación primaria, un 33.6% y educación secundaria, 8.6%. Viendo estas notorias diferencias, Fico, ¿qué entonces tendría que plantearse? Si se supone tenemos lineamientos de educación sexual integral,
si se supone que debe haber acceso a métodos anticonceptivos también para adolescentes. Mira, este es un país donde desde la época de Castilla, ¿no es cierto?, se decía que estaba hecha la ley y estaba hecha la trampa, que había que esperar, ¿no es cierto?, que dispare el cañoncito para que se resuelvan los problemas. Aquí el cañoncito está disparado. O sea, tenemos un problema que está creciendo en el país y no podemos hacernos ni sordos, ni ciegos, ni mudos, ¿no? Por eso estamos planteando estos temas, porque son fundamentales para el conjunto de la sociedad peruana. No podemos seguir teniendo niñas madres, no podemos seguir teniendo adolescentes madres, ¿no? Madres además por violación, porque seamos claros, estamos hablando, ¿no?, de que son seducidas o violentadas directamente, ¿no?, además en el entorno cercano, familiar o comunitario, ¿no? Entonces, esos son elementos que son sustantivos, ¿no? Sí, el otro tema que yo quería mencionar, perdóname Sofía, complementar con lo que decía el presidente de la mesa, es el tema del acceso a métodos modernos de planificación familiar. Cuando hemos visto las cifras de las adolescentes de 15 a 19 años, hay un 70% que quería su embarazo después o no quería tener más hijos. Entonces, estamos teniendo un problema de limitado acceso a métodos modernos de planificación familiar. Solo la mitad de las adolescentes unidas o sexualmente activas tienen acceso a métodos modernos de planificación para prevenir un embarazo no planificado o no deseado, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema sobre el cual todavía no hemos logrado avanzar lo suficiente, sobre todo en el grupo de adolescentes, ¿no? Hay una... Sofi, permíteme subrayar una expresión que usaba Wendy, ¿no? No querían tener más hijos, pero los terminaron teniendo. Y eso da cuenta de un servicio que debería llegar y que no está llegando, con la información, con la atención, con los medios adecuados para que no se produzcan más embarazos. Porque no estamos hablando solamente del primer embarazo, estamos hablando del segundo hasta el tercero, ¿no? Todavía en condición de adolescentes o de jóvenes, ¿no?, de menores de 19 años, y eso es muy duro. Es muy duro y estamos hablando de violencia en muchos casos que puede ser explícita, como es la violencia sexual o violencia psicológica, porque la disponibilidad de los métodos anticonceptivos no está en los establecimientos de salud, o es que no hay los mecanismos adecuados para fomentar que adolescentes vayan a los establecimientos de salud o que el servicio de salud vaya a las escuelas. ¿Qué es lo que entrampa allí la falta de prevención, Fico? Si queremos hacerlo a tiempo, el servicio de salud tiene que ir a la escuela. Tiene que ir a la escuela para informar, tiene que ir a la escuela para facilitar, para vacunar contra VPH, ¿no es cierto? Y creo que hay que cambiar la estrategia que se sigue en el caso de VPH, ¿no?, del virus del papiloma humano, la vacuna del virus del papiloma humano. Porque si esa vacuna se pone tempranamente, eso da una protección para toda la vida. Y además ya no se trata de 2 dosis, ahora se trata simplemente de 1 dosis, y dicho sea de paso, los varones, que son los que llevan el virus, ¿no?, deberían también ser vacunados, ¿no? Entonces, ahí vamos combinando estrategias de intervención para garantizar la vida de las personas, ¿no? Y yendo al reporte y específicamente a las muertes maternas, en el gráfico 3, ya nos lo comentabas, Wendy, señalabas que el 45 son de adolescentes de menores de 19 años de edad. ¿Esto a partir de qué datos se está recogiendo? Sí, justamente esa información la hemos sacado de Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud,
Y esa información sobre las muertes maternas está en el portal de epidemiología del MINSA, ¿no? Lo que no tenemos en el portal del MINSA es la caracterización de las causas de las muertes maternas, ¿no? En relación a ese reporte es que tenemos el dato de que en el 2021 ocurrieron 45 muertes maternas en adolescentes que representaron el 9% del total de muertes ocurridas en el país, ¿no? Y eso nos preocupa porque sabemos también que las causas que se dieron, sobre todo en el contexto de COVID, fue justamente el COVID, lo que causó la muerte de muchas gestantes embarazadas, ¿no? Especialmente en el 2020, cuando no teníamos la vacuna, ¿no? Y además también prevalecen otras causas que hemos seguido desde muchos años atrás, como es el suicidio, ¿no? Y el aborto, que también es otra causa fuerte de mortalidad materna en adolescentes, ¿no? Y lo que es el suicidio justamente está muy vinculado a embarazos forzados, no deseados, que han sido producto de la violencia, ¿no? Y en el caso del aborto también, ¿no? Entonces tenemos todas estas situaciones. El aborto en condiciones de riesgo, ¿cierto? En condiciones de riesgo, ¿no? Porque sabemos que también, y eso también hay que recordarlo, es que tenemos un protocolo del aborto terapéutico que no se está implementando en el país suficientemente y justamente está para casos de alto riesgo para la gestante y el recién nacido, ¿no? Entonces creo que eso también es un tema central que no se está implementando y sobre el cual no tenemos muchos avances y sobre todo sabemos que en el contexto de pandemia hubo un menor avance justamente en el acceso de este protocolo, ¿no? Y la pandemia, Fico, no significó que las adolescentes y las niñas, por ejemplo, no estuvieran en riesgo, ¿no? Si nosotros vemos las cifras, incluso el número de partos en niñas aumenta entre el 2020 y el 2021. Entonces, no dar cuenta de esta situación es cegarse ante una realidad que está marcada por la violencia contra niñas y adolescentes. Y que está denunciada desde antes. Fíjate, desde que hemos levantado el tema, justamente uno de los elementos que está a la base como información es que esa afectación al derecho de esa niña, de esa adolescente, ocurre en el entorno cercano. Puede ser el padrastro, el propio padre biológico, puede ser alguien del entorno del familiar, un tío, un primo, ¿no? O un vecino, ¿no? De confianza de la familia. Ese es el entorno agresor. Lo que debería ser el entorno protector termina siendo el entorno agresor, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo muy importante para cambiar el modelo cultural, ¿no? Este modelo que está normalizado, ¿no? El modelo patriarcal, como correctamente llaman las corrientes feministas, tiene que ser puesto en cuestión. Porque si no tenemos en su expresión más dramática lo que estamos viendo en este conversatorio, ¿no? Estas muertes maternas, de muertes tempranas, ¿no? De niñas, de adolescentes, ¿no? En el inicio de la vida. Sí, y lo otro, Sofía, que quería agregar es que se ha normalizado mucho las uniones o los matrimonios forzados con niñas, ¿no? El matrimonio infantil. En el Perú es un dato relevante. Yo revisaba la información del año pasado y por lo menos el 18% se han casado antes de los 18 años y el 2.2% antes de los 15. Entonces estamos teniendo matrimonios infantiles y no se está haciendo nada al respecto, ¿no? Claro, y mucho cuidado con estar justificando esta situación con patrones culturales, porque la cultura, digamos, no tiene que ir en contra de los derechos humanos de las niñas, de las mujeres, de las adolescentes. Aquí también hay que tener un nuevo entendimiento y seguramente también políticas realmente con una perspectiva intercultural. Es necesario que eso también se diga, Pico y Wendy. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de ese componente más profundo de la cultura humana, ¿no es cierto? Que correctamente se ha denominado este modelo patriarcal. Creo que eso es un elemento que es sustantivo, que es transversal a diversos grupos étnicos, a nuestros pueblos originarios,
¿no? Trasciende esa mirada, ¿no?, falsa de que eso es un problema de los otros y no de nosotros, ¿no? Pero Entonces, lamentablemente no es un tema solo cultural, o sea, de los pueblos indígenas, sino que es, no, por eso, las es de sociedades la también, cultura, es de la en general, cultura. está normalizado, Sí, ¿no? exactamente, es esa cultura general, ¿no?, la que tiene ese patrón, porque el tema tampoco es que lo veamos solamente en el Perú, ya, seamos claros, ¿no? El tema de abuso sexual infantil lo vemos en diversos países, pero es inaceptable. Y además está vinculada en algunos casos a otro tipo de prácticas, como la trata, por ejemplo, ¿no? Que hay una conexión entre abuso sexual y práctica de trata, explotación sexual de adolescentes, ¿no? Que también es una realidad que se presenta también combinada, ¿no? Y lo vemos en el país, básicamente también en las mismas regiones, dicho sea de paso, ¿no? Pero no Así solo. es. Así es, nuestras sociedades estructuradas y jerarquizadas por género, por situación socioeconómica, pero también por situaciones como las que ustedes están describiendo, ¿no? Donde lamentablemente las mujeres, las niñas, las adolescentes siguen siendo colocadas en una posición de subordinación con respecto a lo masculino, al hombre, a lo que supuestamente la sociedad siempre espera de este sector de la población, de las mujeres, adolescentes y niños. Y se impone que las mujeres seamos madres, ¿no? Sea cual sea nuestra edad, o sea, es nuestro deber. Entonces, es algo nuestro que, deber, la naturaleza, la ¿no? naturaleza, ¿no? Natural. Y eso no debería ser así, ¿no? O tenemos el derecho a decidir y eso tiene que ser fuerte, siempre en los mensajes, no solamente decirlo a las mujeres, sino todos en general, ¿no? Tiene que cambiarse esa práctica cultural que nos discrimina, que nos vulnera constantemente, ¿no? Por eso la educación sexual integral tiene que ser tanto para chicas como para chicos. Y necesitamos que el sistema educativo, ¿no?, esté en condiciones de brindar eso. Pero también hay que apoyar al sistema educativo con el sistema de salud. Si esos dos no funcionan juntos, nos va a seguir pasando lo que nos pasa. Hay mala información, no hay acceso, ¿no?, a buenas herramientas para la toma de decisiones, ¿no? No hay acceso a los medios de prevención del embarazo, ¿no? Entonces, todos esos son elementos que hay que hacerlos jugar en conjunto. Y ahí hay una responsabilidad de varones y mujeres, pero es clarísimo que de los temas que estamos hablando, la responsabilidad en la mayoría de los casos son adultos, son varones, adultos, agresores. Y responsabilidad que también debe ser asumida por el Estado, Fico. Ajá, por ejemplo, ese es el tema. ustedes en el reporte han también hecho algunos pedidos, ¿no?, en torno al diseño, pero también a la implementación y a la ejecución. Y uno de los pedidos que se hace es asignar el presupuesto para la difusión y entrega, por ejemplo, de los kits para la atención de los casos de violencia sexual, ya sea en el marco del PP Salud Materno Neonatal o el de reducción de violencia contra la mujer. Hablamos de los programas presupuestales. ¿Qué está pasando con estos programas presupuestales en los últimos años? Sí, sí, yo quería precisar ese dato. Lo que pasa es que cuando nosotros hicimos el seguimiento este año, nos dimos cuenta, ¿no?, de que no se estaba asignando presupuesto para la entrega de kits. No estaba dentro ni del programa de salud materno neonatal ni el de violencia. Wow. Entonces, para que se dé eso, la entrega, tienes que tener un presupuesto, ¿no? Porque lo tienes que distribuir para la entrega en los establecimientos de salud de todo el país. Entonces, esa fue una alerta para nosotros y por eso es que esa recomendación está dentro de la lista de recomendaciones, de las 18 recomendaciones que hemos planteado, ¿no? Hay un tema clave que hemos aprendido en la mesa desde el principio, ¿no? O sea, es importante el acuerdo entre las partes, pero finalmente sin presupuesto no hay derechos. O sea, si no hay plata en el presupuesto y una buena ejecución de la misma responsable, eficaz, ¿no?, los derechos no están garantizados. Y entonces eso es un punto sustantivo. La política no es solo lo que se declara,
La política es lo que se hace porque se le pone plata o porque lo que se deja de hacer porque no se le puso plata, ¿no? Entonces, también hay que leer en esos términos la política pública, ¿no? Sí, y cuando hemos hecho el análisis de cuánto se está invirtiendo por adolescente en relación al programa presupuestal Salud Materno Neonatal, el promedio es de 10 soles por adolescente, ¿no? Estamos hablando de adolescentes de 12 a 17 años, ¿no? 10 soles por adolescente, o sea, sigue siendo muy poco. Y algo que hemos planteado ya muchos años atrás es que en el plan multisectorial que debería actualizarse, multisectorial de prevención del embarazo adolescente, se incluye un presupuesto que también sea multisectorial, ¿no? Entonces, ese es un tema sobre el cual también hemos venido planteando, porque este plan lo que plantea 5 puntos que son esenciales. Uno es el acceso a métodos anticonceptivos, a información y a métodos anticonceptivos modernos. El otro es el acceso a la educación sexual integral. El tercero es la conclusión oportuna de la educación secundaria y la otra medida es la prevención de la violencia en todas sus formas. Entonces, creo que eso tiene que tener un presupuesto claro para poder avanzar justamente en la prevención y la reducción del embarazo en adolescentes, ¿no? Es una estrategia complementaria, te das cuenta, Sofi, ¿no? Sí. Entra por varios lados para garantizar el entorno seguro. Y el reto que hay en general en las políticas públicas en nuestro país es que haya realmente un trabajo intersectorial, ¿no? Porque también estamos llenos de planes, de políticas, pero como dice Fico, sin presupuesto, muchas veces declarativas y la verdad no llega al ciudadano, a la ciudadana que finalmente debería ser el centro de las políticas públicas y en este caso a las y los adolescentes. El camino de los programas presupuestales, los PPR y como ahora se llaman programas presupuestales orientados a resultados, tienen un potencial, ¿no? Que es que nos permite no solamente identificar cuál es el problema público que hay que atender, sino cuál es la cadena de intervenciones que se requiere y los instrumentos para ver si se está haciendo eso. Y por eso es que tenemos las cifras, porque tenemos desde un certificado de nacido vivo que nos dice la edad de la madre, cuáles fueron las condiciones del parto, ¿no? El documento de identidad. Todo ese paquete de documentos nos permiten visibilizar el problema y hacer un seguimiento y ver quién está cumpliendo y quién no con su tarea. Entonces, por eso estas piezas son sustantivas, pero eso no basta. Necesitamos una opinión pública, ¿no? Una opinión ciudadana activa que diga, oigan, aquí tenemos un problema que no está resuelto, un problema que todavía, ¿no?, afecta, ¿no?, la vida de miles de adolescentes tempranas y, por supuesto, jóvenes, ¿no?, que hubieran querido no estar embarazadas y que están embarazadas hoy día, ¿no? Así es, hay una necesidad insatisfecha de planificación familiar o de métodos anticonceptivos en este sector de la población y es algo que debería cambiar de una vez por todas porque año a año estamos con esto y la verdad tiene que haber algún mecanismo de solución porque estamos hablando de vulneración de derechos también de les adolescentes. Bueno, y sus bebés. Claro, ojo, porque esos bebés no nacen en condiciones adecuadas ni van a crecer en condiciones adecuadas, ¿no? Una transmisión intergeneracional de la pobreza, que es también una de las consecuencias del embarazo en adolescente. Muchas gracias, Pico. Muchas gracias, Wendy. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes, aunque sea a través de la plataforma virtual. Podemos vernos personalmente. Muchas gracias y felicitaciones, como siempre, por el trabajo que hacen en la mesa. Un agradecimiento a ti y a los colegas de la Mula, ¿no es cierto, Wendy? Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, agradecer a todos los integrantes del subgrupo de salud materno-neonatal y de prevención del embarazo adolescente que han hecho todo este trabajo conmigo y que hemos sacado justamente este documento importante con recomendaciones sobre el tema, ¿no? Muy bien, y aquí está. Un grupo con Estado y con sociedad.
sociedad civil y Estado, para que vean que sí es posible sentarse y trabajar juntas y juntos, ¿no? Bueno, con los 20 años que tenemos como mesa hemos demostrado que sí se puede, y en este proceso electoral ya estamos con acuerdos de gobernabilidad en todas las regiones firmada por la mayoría de los candidatos. Muy bien, hablemos de eso también y hacer seguimiento a lo que firman, ¿no? También. Esto es el fruto de ese seguimiento. Así es. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado en Voces de Libertad, Fico Arnillas y Wendy Albán de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Hasta una nueva oportunidad. Nosotros seguimos aquí en La Mula y vamos a seguir conversando sobre este tema